buenas tardes, estimado estudiante. Es un gusto poderlos saludar desde San Cristóbal, ustedes del estado de Michoacán. En nuestro caso es del estado de Chiapas, en la materia de teoría del proceso. Esta es nuestra segunda sesión y abarcaremos un poco de las últimas unidades, que si bien estamos en mención, ¿puedo usted ver mi pantalla? Todavía no. Comparto. Que si bien ya mencionamos un poco de las pruebas, y ahorita vamos a entrar a analizar lo último que nos falta, lo que son actos jurídicos procesales y resoluciones judiciales. Dentro de las pruebas, en su Código de Procedimientos Civiles, puede usted aportar a partir del artículo 298 o abarca. Usted del estado de Michoacán me puede hacer mención las pruebas. Varía muy poco el articulado en lo que yo avanzo qué deben de ofrecer. En el escrito de demanda se deben de ofrecer contestación de la misma, también la reconvención y también de ello ninguna prueba después de ello será admitida. Las pruebas deben ser ofrecidas relacionadas con cada uno de los puntos controvertidos, declarando el nombre y domicilio de testigos y peritos. Si se solicita que sean citados por el juzgado y pidiendo la citación de la contraparte para absolver posiciones, si no se hace relación de las pruebas ofrecidas en forma precisa con los puntos controvertidos, serán desechadas. Es ahí nosotros que tenemos la diversidad de pruebas que nosotros podemos ofrecer en la demanda, en la contestación o bien en la reconvención, que recordemos que es la contrademanda, en donde nosotros debemos señalar las pruebas y sobre todo que tengan relación con los hechos. ¿Tiene usted algo por aportar de las pruebas? No lo tengo bien ahorita aquí a la mano. Ok, no se preocupe, tenemos la prueba confesional, la prueba pericial, también tenemos las La pruebas, recuerde. testimonial, Ajá, ¿qué otro tipo de prueba? documental, testimonial, Muy bien. ¿Qué otra? pericial, Muy bien, la pericial. pues son las que se me vienen ahorita hacia la mente. Ajá, presuncional y, también. Y estamos hablando entonces ya de esta recepción de las pruebas. Usted puede considerar en su actividad el término que es la prueba, tipos de prueba y el término probatorio, como lo menciona. Al día siguiente de que se notifique el auto de admisión, se abre por Ministerio de Ley el término probatorio de 30 días, en este caso del ordinario civil, improrrogables. Este término podrá reducirse por el órgano jurisdiccional hasta un mínimo de 10 días cuando solo haya de deshogarse por su propia y especial naturaleza en el proceso pruebas documentales, presuncionales e instrumental de actuaciones. Cuando las pruebas hubieren de practicarse fuera del Estado, a petición de parte, se considera un término extraordinario siempre que se llenen los siguientes requisitos: que se solicite durante el ofrecimiento de pruebas, que se indiquen los nombres y residencias de los testigos que hayan de ser examinados cuando la prueba sea testimonial, que se designen en caso de ser prueba documental los archivos públicos o particulares donde se hallen los documentos que han de testimoniarse o presentarse originales. Ahora bien, ¿cuál es el término extraordinario de pruebas? Nos menciona en este caso en el 310, según las circunstancias, menciona un término probatorio que usted puede tomar en consideración. De ahí, por cada uno de los capítulos desglosa los tipos de prueba, como bien usted hacía mención, la confesional, posteriormente la documental, como clasifica documentos públicos, documentos privados, la prueba pericial, el reconocimiento o inspección judicial, la testimonial, donde le digo a usted nada más lo que necesitan hacer es concentrar lo más relevante, que a qué se refiere: fotografías, copias fotostáticas y demás elementos, la fama pública de las presunciones
y determinar el valor de las pruebas. La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las siguientes condiciones: que sea hecha por persona capaz de obligarse, que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, comprobarlo, ¿verdad? Que sea hecho de propio o en su caso de representado o del cedente o concerniente al negocio, que se haga conforme a las formalidades de la ley. Y ahorita sí vamos a pasar ya después de las pruebas. Recordemos, nosotros tenemos la apertura de alegatos, en el cual se ordena que los autos queden en la Secretaría del Juzgado a disposición del actor y de demandado por 3 días a cada uno en su orden para que formulen sus alegatos. ¿Qué son los alegatos? ¿Qué entendemos nosotros que son los alegatos? Procuramos nosotros como abogados hacer una recopilación de lo más elemental del juicio y tratar de que el juez se interese en ver cuáles son todo lo que hemos aportado, pruebas, todas nuestras, alternativas que tenemos para que el fallo sea a nuestro favor, e igual la otra parte tiene esa oportunidad. Y posteriormente solicitar la sentencia y que la sentencia cause ejecutoria. Recordemos que causa ejecutoria por Ministerio de Ley y también sentencias, vamos ya con lo que es la otra unidad, con lo que es la apelación, el cuyo interés no pasen de 2 años de salario mínimo vigente del Estado, las sentencias de segunda instancia, que son las de apelación, las que resuelvan una queja y las que dirimen o resuelvan una competencia. Aquí nosotros nos vamos a centrar en las sentencias de segunda instancia, porque así lo menciona en teoría del proceso. Entendemos bien que nosotros en primera instancia tenemos ya una sentencia en la cual antes de solicitar que cause ejecutoria, nosotros podemos, incluso dependiendo la parte, obviamente que los que solicitan la apelación son la parte que no tuvieron el fallo a su favor, y por lo tanto van a recurrir a los recursos de materia civil, como es la apelación. ¿Para qué? Para que exista una revocación, una modificación de la sentencia. Y hablaremos entonces del artículo, les había yo mencionado uno, que 659, que usted me había dicho que lo tenía en el artículo. 675. Perfecto, puede usted leer por el 675. Dice, las sentencias no pueden ser revocadas para la sala o por el juez que las dictó. Y el 676 dice, los autos que no fueran apelables pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio, pero solo a instancia de parte. ¿Sigo? Sí, por favor, siguiente. 677 dice, la revocación puede pedirse verbalmente en el acto de notificarse el auto o decreto o por escrito dentro del día siguiente al de la notificación, expresado el promovente en ambos casos las razones en que apoye su pretensión. Luego, la promoción se hará saber a las otras partes para que dentro de 24 horas contesten y transcurrido ese término, sin más trámite dentro de 3 días, el juez o tribunal resolverá lo procedente. Ajá, Del auto que admita o rechace la revocación y del auto que la dicta no habrá recurso. Puede pedirse la revocación de todos los autos de las salas del tribunal con excepción de las resoluciones que se dicten en grado de apelación y de ujú, aquellas respecto de las cuales se establece que no admiten recurso. La interposición del recurso suspende los efectos del auto recurrido. ujú. Es tanto, maestra. Perfecto. En su código aparece su capítulo de las revocaciones y apelaciones. Sí, Perfecto. Entonces a usted ahí se va a basar directamente para su actividad. Y recordar, en materia práctica, deja de existir la palabra expediente y retomamos la palabra toca. ¿Es correcto? También en Michoacán. sí, Ujú, perfecto. Entonces nosotros debemos hacer esa diferenciación de que el expediente es competencia de juzgados de primera instancia y el toca corresponde al juzgado de segunda instancia.
y que dependiendo de esa resolución, o bien si la garantía, que es en la siguiente unidad, si el derecho humano o esta garantía individual es violentada, recurrir al recurso el juicio de amparo. Nosotros tenemos en cuenta, dejo de compartir tantito, voy a ver su programa. Sí. Tenemos en cuenta al considerar el juicio de amparo como la última instancia para resolver una litis. Y para ello lo molesto con el artículo 103 y 107 constitucional, que son los fundamentales en materia de amparo. 103 me dijo. ¿Sí? Y 107. Ajá. Los tribunales de la Federación resolverán toda la controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal y demás estados, por leyes o actos de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invaden la esfera de la competencia de la autoridad federal. Muy Eso es bien. lo que corresponde al 103 Ujú. y el 107 dice todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley de acuerdo con las bases siguientes. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. La sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o el acto que la motivare. Perfecto. Para ello nos vamos a ver qué es el juicio de amparo y tomar en consideración su actividad, estos artículos, porque sí son fundamentales. Sí. El juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano que tiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticas las garantías individuales establecidas en la Constitución, buscando proteger de los actos de todas las autoridades sin distinción de rango, inclusive las elevadas cuando violen dichas garantías. El amparo en México tiene como cualidades, primero, es un juicio impugnativo autónomo, es decir, no consiste en un recurso o apelación que meramente constituya otra instancia, sino que implica iniciar un proceso completamente nuevo, no es parte del mismo juicio, que es otro juicio. Un juicio de garantías, es decir, no obstante que se trata de un juicio de orden constitucional, el juzgador no se limita a ver si existieron violaciones constitucionales, sino que puede incluso dejar subsistente las violaciones constitucionales siempre que se demuestren que nadie resultó afectado en sus derechos fundamentales. Lo protege la ley de amparo, como bien habíamos mencionado, y el artículo 103 y 107 de nuestra Constitución. ¿Cuál es el objeto de esta ley? El artículo primero menciona resolver toda controversia que suscite por normas generales, actos o omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, por normas generales, actos o omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, también por normas generales, actos o omisiones de las autoridades de los estados o del Distrito Federal, eh, en este caso sería de la Ciudad de México, que involucran la esfera de competencia de la autoridad federal siempre y cuando se violenten los derechos reconocidos y las garantías otorgadas por Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y con ello nos lleva a las partes del juicio de amparo. Tenemos que según la ley, la ley de amparo en el artículo quinto,
consta de 4 partes, que es el agraviado o quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público Federal. El quejoso, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto o omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo o de la presente ley. La autoridad, recordemos que nosotros lo vamos a tomar como aquella autoridad que ha omitido y ha violentado un derecho fundamental. El Ministerio Público, en todos los juicios donde podrá interponer el recurso que señala esta ley, los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Y el tercero interesado, pudiendo tener carácter la persona que haya gestionado el acto reclamado, la contraparte del quejoso, bueno, que tenga el interés jurídico en que subsista, primero, la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario, eh, persona extraña al procedimiento. La víctima del delito u ofendido, a quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil. Siguiente, el indiciado, perdón, o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado. Y esto como parte de conocer en qué momento puedo yo, como teoría del proceso, ejecutar esta posibilidad del juicio de amparo. Pues bien, nosotros tenemos que esperar primero a una resolución o ver si se me están violentando durante el procedimiento o el proceso algún derecho fundamental, aplicar inmediatamente el juicio de amparo. ¿Por qué no entramos en profundidad al juicio de amparo? Porque ustedes llevan la materia como tal, juicio de amparo. En su momento van a, digamos, a conocer todo lo competente en materia de juicio de amparo. En su actividad final no va a dejar más que lo que le mencionaba de la parte elemental, de considerar su concepto, en qué momento entra la utilidad de este juicio de amparo y únicamente sin adentrar a más. Tenemos nosotros que tienen como actividad final distribuir la acción penal, es un esquema que es teoría del proceso, un término en concreto general, describir la acción procesal, que es algo sencillo que ya vimos nosotros, sin acción procesal no hay juicio, no hay una litis. La jurisdicción, que es competencia, las pruebas, que ahorita lo retomamos, los alegatos y sentencias, y recurso de apelación y el juicio de amparo, únicamente conceptual. Es un orden, si vemos nosotros, si no hay una teoría del proceso, no tenemos una acción, no hay proceso, jurisdicción, que autoridad competente, que voy a probar, y recuerda que las pruebas van muy ligado a qué hechos voy a hacer mención, qué debo de tomar en consideración para que el juez considere que me pertenece el derecho que dicte una sentencia a mi favor, un fallo a mi favor. En caso de que esta sentencia no lo sea, a la persona o a la parte que no considere a favor puede recurrir a los recursos de apelación y en todo momento el juicio de amparo. El juicio de amparo, recordemos, no solo es esperar la sentencia, sino ver si se me está siendo violentado algún derecho, yo puedo recurrir al juicio de amparo. Sí, Eso sería todo, mi estimado estudiante. Ya comentó usted en foro, ¿verdad?
Sí, sí, ya hice el comentario, de Hay hecho, una estrellita que les aparece, pequeñita ahí al ajá, costado, es donde pueden ver que su servidora incentiva esa participación y queda como antecedente esa participación. De antemano, hoy ya le agradezco mucho y tomo en consideración. Es todo, mi estimado estudiante. ¿Algo más en que le pueda servir? sería todo, maestra, todo quedó muy claro. Gracias, Mili. Igual usted por sus participaciones. Desde Michoacán, el compromiso como siempre. Sí, claro que sí, maestra, muchas A gracias. usted, tenga una excelente tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, mi estimado. Gracias.